Bueno, muy bien. Les voy a compartir pantalla. Por favor, tan pronto vean mi pantalla. Si son tan amables, me confirman. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya se ve. Ahí lo que se está viendo es la pantalla de Teams. Ok, listo, muy bien. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a la sesión de hoy. Nos corresponde, dentro del programa de gestión integral del transporte, desarrollar el RAP 45 de la guía número 6 de aprendizaje. Eh, Evidencia 2, elaboración de un presupuesto para la ficha 2910-866, hoy mayo 13 del 2025. Todos son aprendices de la 2910-866. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, nos corresponde, esta es la agenda que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el cronograma. Vemos el cronograma, hacemos una contextualización sobre el tema de presupuestos, hablamos algo sobre tarifas, fletes, vemos algunas observaciones del presupuesto, unos ejercicios, unas matrices, y luego pues hablamos de la evidencia. El cronograma que nos corresponde, como les decía, esto hace parte de la fase de ejecución, la cual iniciaron el 16 de noviembre y está por finalizar el 15 de julio del 2025. Y la cual tenemos para finalizar, y perdónenme, estoy diciéndole aquí mentiras, está para finalizar ahora, finalizando el mes de mayo. La evidencia que se va a desarrollar hoy es la elaboración del presupuesto en Excel y es una actividad que está programada entre el 12 de mayo al 20 de mayo, ¿correcto? Y es una actividad de tipo grupal, ¿de acuerdo? Vamos entonces a dar inicio a la sesión y pues iniciamos con el tema de presupuesto. ¿Recuerdan ustedes, damas y caballeros, qué es un presupuesto? Son los gastos que va a tener la empresa durante el año, si se hace anual, los gastos ¿Es la que, perdón? basado en los ingresos son Sí, los gastos que va a realizar, o sea, que ok, va a son gastar, los el dinero gastos, que va a gastar. Sí. el dinero que va a gastar la empresa durante el año. Sí, ¿qué otra cosa será el presupuesto o han entendido, han visto? Es una Este es, previsión de costos y gastos. es el Una, muy recurso que bien, se va a utilizar es, para la operación. es, es una provisión de costos y gastos, como decía Claudia, Helber, muy bien. Son recursos que se necesita para la operación de la compañía. Okay. Hay que entender que el presupuesto no solamente hacemos referencia, aunque al final lo ve uno, eh, lo ve uno en tema de efectivo, pero también los presupuestos es importante tener en cuenta que también se tienen que hacer pues para todo el tema de recursos, que esos recursos pues lógicamente después se van a ver reflejados en efectivo, pero es cuando uno, para tener el concepto completo, es cuando se busca
planear, organizar lo que ustedes decían, qué es lo que va a necesitar la compañía durante un año. ¿Los presupuestos son anuales únicamente? Pregunto. No, señor, Eh, también se gen- hace presupuesto mensual. Generalmente es para un año, pero pueden haber Generalmente, presupuestos trimestrales, mensuales. Es una Ok, jefe. es anual, generalmente se hace es anual. Por lo general trabajamos con presupuestos anuales, es como la norma, ¿no? Aunque uno también puede llegar a hacer presupuestos a menores periodos, cuando a veces cuando son por proyectos, o también cuando es un proyecto, el presupuesto también puede ser a más de un año, pero por lo general en las compañías uno trabaja con presupuestos anuales. ¿De acuerdo? Entonces, como lo decían ustedes, el presupuesto es el plan que tiene la compañía para poder saber cuáles son los recursos que van a necesitar durante un periodo de tiempo. Normalmente ese periodo de tiempo lo llevamos a un periodo anual, ¿sí? Y el objetivo es expresar en términos monetarios todos esos elementos que se requieren para poder desarrollar la operación o la razón social de la compañía, ¿sí? Sea la prestación de un servicio o sea la generación de un producto nuevo. Como les decía, el presupuesto es donde nosotros calculamos los recursos que vamos a necesitar. Y estos recursos, pues al final, se van a ver reflejados en efectivo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una necesidad de contar con personas en ciertos meses o un incremento de mano de obra en ciertos meses, lógicamente esto pues se llevará a los salarios que tengan que tener esas personas, todo lo que tiene que ver con sus pago de impuestos, perdón, pago de parafiscales, todo lo que tiene que ver toda la carga prestacional y eso pues lo va a ver, se va a ver reflejado en un valor, ¿ok? Importante del presupuesto, damas y caballeros, es que hay que controlarlo, ¿sí? Nosotros ponemos un presupuesto en un periodo de tiempo y no podemos esperar a que llegue ese cumple ese periodo de tiempo para saber cómo va el presupuesto. El presupuesto hay que irlo controlando. El presupuesto hay que irlo revisando, ¿ok? Y esto es en muchas oportunidades, pues lo que se realiza en las compañías, empezar a validar y hacer sus proyecciones de cuánto voy a movilizar, cuántas unidades voy a producir, cuántos viajes voy a hacer de pasajeros en un bus, y con eso entonces empiezan a hacer los diferentes juegos. Y es importante lo que se hablaba, o creo que era Marilu la que comentaba hace un momento, en la que decía que es de ingresos y gastos. Lo más importante, digamos que en la compañía uno pues habla a macroindicadores que se manejan, se habla del presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. El presupuesto de ingresos pues es lo que la compañía ha presupuestado recibir por la prestación del servicio o por el producto que vende o distribuye, según sea el caso. Y por el lado contrario, pues todos los gastos y costos que requiere la compañía para poder operar. ¿De acuerdo? El presupuesto me permite a mí poder, va asociado de alguna forma también y de alguna forma va de la mano con lo que se habla el flujo de caja. El presupuesto me sirve a mí para ver esos momentos en donde los gastos pueden llegar a ser mayores a los ingresos. ¿Por qué? Porque no todas las operaciones, no todas las compañías tienen unas ventas regulares. Hay ventas, hay compañías que venden o tienen unos picos de venta en ciertos meses en donde pasa que tienen el mayor volumen de ventas del año, ¿sí? Y lo que pasa es que para poder llegar a tener los picos de venta, si es una empresa productora, esos picos de venta en X momento del año seguramente va a necesitar haber comprado materia prima con meses de anticipación, de pronto donde el ingreso no es tan alto. Entonces eso me permite o va a permitir que la compañía pueda prever esos gastos en los meses más críticos donde de pronto no hay tanto ingreso, pero tengo que
asimilar y entregar unos gastos bastante altos. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué cosa es fácil? El presupuesto, y el presupuesto de alguna forma es algo sencillo, práctico. El ejemplo más sencillo, pues aquí está en el slide, es el de un viaje. Cuando ustedes van a realizar un viaje, cuando vamos a realizar un viaje, pues lo mínimo que hace uno es prever cuáles son los recursos que voy a necesitar, a dónde voy a ir, cómo me voy a movilizar hasta ese punto. Lo puedo hacer vía terrestre, lo tengo que hacer vía aérea, vía marítima. Si es un país si es un sitio fuera del país, pues entonces ahí vienen unos movimientos adicionales. Tengo que tener mi pasaporte, la visa. Uno cuando va a viajar, voy a tierra fría, tierra caliente. Está lloviendo, estamos en la estación seca, en la estación húmeda, para saber cuáles son los recursos que va a necesitar. Van a necesitar llevar ropa solo de tierra caliente, también ropa de tierra caliente de lluvia, o si es en una zona de tierra fría. Entonces, eso me va a permitir también saber qué otros elementos voy a necesitar llevar. Entonces, pues el mínimo tiquín que tengo que llevar, pues si voy para tierra caliente, pues seguramente algo para un protector solar, seguramente también tendré que llevar un repelente, cosas básicas para tratar de tener cierto bienestar allá en el sitio. Igual, dependiendo del sitio donde vaya, la alimentación que voy a tener, cuántos días voy a estar en un hotel todo incluido, un hotel solamente donde duermo. Bueno, todo ese tipo de cosas es la forma en que uno hace el presupuesto. Entonces, si me voy 5 días, tengo que calcular alimentación, dormida, todos los gastos adicionales que vaya a hacer, si voy a dedicar únicamente a descansar todo el día en la playa o todo el día haciendo nada entre comillas, o voy a tener otro tipo de actividades donde tengo que pagar por entrar a un museo, a un parque, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que es un presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto en las compañías en donde me permite a mí ver el desempeño de una operación de una compañía durante un año, o también de este caso puntual que les hablaba del viaje, pues es un presupuesto muy puntual porque es un presupuesto que seguramente es de un proyecto. Entonces, también tenemos presupuestos de proyectos y esos presupuestos de un proyecto pues son puntuales para la situación que voy a realizar. Y entonces tengo que tener la cantidad de información suficiente para analizar cuáles son todos los gastos que yo requiero y cuáles van a ser todos los ingresos que voy a recibir. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, muy bien. No, señor. Ok. ¿Qué más es un presupuesto? Entonces, para aclarar lo que les decía, es un registro de ingresos y gastos en un plazo determinado. Entonces, es cuánto voy a gastar, cuánto tengo de ingreso en un periodo determinado y cómo distribuyo los ingresos y los gastos en ese periodo de tiempo. En el caso del ejemplo que les ponía, si estamos de vacaciones, pues lógicamente pues será porque recibí la prima de vacaciones, tengo un ahorro para irme a descansar con mi familia, entonces ya tengo el ingreso. Pero igual, debo saber lo que les decía desde el principio, qué voy a gastar y cómo lo voy a gastar durante cada uno de los días en que voy a estar en ese momento de vacaciones, ¿de acuerdo? ¿Y para qué más nos sirve el presupuesto? Nos sirve para tener el control de los gastos que voy a tener, identificar las necesidades de capital a nivel de empresas. Como les decía, no todas las empresas tienen el mismo volumen de ventas. Entonces, esas empresas que necesitan tener un capital alto para comprar la materia prima en cierto momento, que es cuando no tienen de pronto el mayor ingreso, pues tienen que buscar una fuente de financiación. Hacerlo, ya sea que lo se haga a través de algún préstamo que adquieran con una entidad bancaria, o lo puedan hacer también a través de un inversionista o un socio de los que tienen la compañía para que nos invierta el dinero que requerimos, ¿de acuerdo? Permítame 30 segundos, por favor. Hago aquí un ajustico, gracias.
Ah, de pronto es. Ah, su merced vas con el contador. Qué pena con ustedes, gracias. Entonces, como decía, nos permite tener el control del gasto de capital y los recursos que vamos a necesitar para lograr los objetivos que se han propuesto. Normalmente el presupuesto que nosotros vemos en una compañía para poder determinar los ingresos y los gastos, pues es algo parecido a lo que está aquí en pantalla. Entonces, es un cuadro muy sencillo en donde lo distribuye uno por meses. Bueno, aquí sí no me quedó tan clara la imagen. Distribuyo en ese presupuesto por meses y ahorita lo vamos a ver en un Excel más fácil. Uno distribuye cuáles son sus ingresos por meses, un total de todos los ingresos que pueda tener la compañía. Y por otro lado, por cada uno de los meses uno empieza también a trabajar todos los gastos, la nómina, todo lo que tiene que ver con parafiscales, los impuestos, la materia prima, y va sumando uno. El presupuesto por lo general se hace pues por áreas, como para ir determinando y seguramente harán indicadores en cada una de las áreas a las que se le asignan presupuesto y cada área deberá velar por cumplir con el presupuesto que se le da. Y al final pues se cruzan todos los ingresos que tengo contra todos los egresos que tengo y debería dar siempre un número en negro, ¿sí? No debería salirnos numeritos en rojo, o sea, no debería yo tener meses en donde gasto más de lo que tengo por ingreso. Y si pasa, bueno, es importante, como les decía, no todas las empresas tienen la misma dinámica. El ejemplo que yo pues pongo es cuando una empresa vende cuadernos, una empresa productora de cuadernos. ¿Cuándo será el mes en que una empresa productora de cuadernos vende más? ¿Qué creen ustedes? Pues comenzando el año. Comenzando el año, ok. Entonces por allá en febrero, enero y febrero serán los mejores meses de venta de esa compañía, que es el pico más alto. Y por allá volverá a tener otro pico no tan alto, pero por allá en julio, de pronto en julio, agosto, agosto, cuando entran los de calendario B. Pero el pico más alto va a ser en enero, febrero. Los cuadernos que ellos van a vender en enero, lo que van a recibir ellos en enero, no, ni siquiera van a recibir la plata porque ellos la venta la hacen, por allá venderán en cuadernos en diciembre y les pagarán por allá 30, 60 días, pues enero, febrero estarán recibiendo el dinero. ¿Y cuándo ellos tendrán que empezar a producir esos cuadernos? ¿Qué creen ustedes? Septiembre, octubre. Septiembre, agosto, septiembre, entonces en agosto y septiembre seguramente tendrán que tener una inversión altísima en materia prima, en aumentar la mano de obra, se incrementarán pues seguramente todo el tema que tiene que ver con servicios, agua, luz, pues porque va a tener más producción, entonces, y esos meses normalmente no voy a tener un flujo alto de ingresos, entonces, por eso en esas compañías es importante uno poder ver, digamos que, poder uno ver las fluctuaciones. Voy a poner aquí, para imaginarnos, aquí los ingresos, donde tengo los gastos, ¿sí? Imaginémonos esa empresa de cuadernos, julio bajo, agosto tengo harto, en septiembre incremento, octubre incremento, en noviembre empiezo a bajar y en diciembre ya otra vez me voy para abajo, ¿sí? Pero esa es la línea de los gastos. Y si yo dibujara por acá, si yo dibujara por acá la línea de los ingresos en verde, seguramente voy a tener aquí unos ingresos medianamente altos en julio, en agosto se baja, septiembre se baja, octubre se baja, noviembre se baja y diciembre empezará por ahí a subir un poco. Entonces, den cuenta que es un poco a la inversa. Entonces, en las compañías es importante poder tener este análisis de cuándo tengo yo altos ingresos y cuándo tengo bajos ingresos. Y lo mismo que los gastos. El presupuesto me sirve para eso, para poder controlar, para poder planear, para poder organizar y saber en qué momento de pronto
es posible que yo en los meses de septiembre y de octubre van a necesitar pedir un préstamo o te sacar algún dinero si tengo de reserva o algo para poder cumplir con todos los gastos que va a tener la compañía o las inversiones que van a necesitar hacer en materia prima y demás para poder cumplir con la producción, ¿ok? No sé si me hice entender en esta parte que es importante tenerlo en cuenta. Sí, ¿Ok? señor. Ok, bueno, muy bien. Y eso es lo que pasa con los presupuestos. Aquí estamos hablando de presupuestos y vamos a hablar ahorita digamos que de dos tipos de presupuestos. Estamos hablando del presupuesto general de una compañía que es este, pero más adelante vamos a hablar de un presupuesto de ventas o un presupuesto cuando uno presta un servicio de transporte. Más adelante con ustedes ya hicimos el ejercicio de carga sobredimensionada, creo que no, ¿no? Sí, señor, y Vamos a ir esa ya se hizo. Sí, profe, ya se hizo. Ok. Entonces, des en cuenta que en ese caso lo que se les pedía era que hacer un presupuesto de un viaje puntual. Y entonces ahí lo único que se pide es hágame un presupuesto, una cotización, cuánto va a ser el servicio por transportar una carga de un sitio a otro. Ese es un presupuesto, lo podríamos llamar, pues uno lo llama presupuesto cuando uno lo solicita, sí, pero es una propuesta comercial en donde está toda la información de los costos de una operación, de un servicio, ¿ok? Y por eso es que hay que tener en cuenta esos dos aspectos. ¿Por qué son importantes los presupuestos? Pues nada, damas y caballeros. Digamos que este tema ustedes ya lo han visto, ya lo hemos revisado varias veces, porque el presupuesto me permite a mí reducir los gastos, me va a permitir ser más, lo que dice aquí en el tercer punto, administrar los recursos, ¿sí? Y el ejemplo que yo les coloco normalmente con esta empresa de productora de papel, de cuadernos, es que si yo sé que mi producción más alta va a ser en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, voy a tener mi operación full reventada, pues porque seguramente voy a tener muchísimos pedidos, voy a necesitar atender una cantidad muy grande de pedidos y solicitudes. Entonces, pues claro, es cuando voy a tener más gente, es cuando seguramente yo voy a tener que contratar de pronto personas adicionales para que me ayuden a lograr alcanzar la operación que tengo. Y en diciembre de pronto ya dejé de producir, tengo a mis colaboradores, pues no los tengo haciendo entre comillas nada. ¿Qué podría pensar uno en la empresa? Pues nada, pues podemos aprovechar y sacamos a los colaboradores de la compañía, los podemos sacar ¿a qué? A vacaciones colectivas. Y eso pasa en muchas empresas que tienen situaciones similares donde de pronto en el mes de diciembre no es muy alto, no es muy alta la demanda de trabajo y entonces lo que se hace es que se toman esas decisiones de sacar a los colaboradores a unas vacaciones colectivas. Entonces, con eso lo que estoy haciendo es distribuyendo mejor mi recurso, ayudando a que la compañía pues no tenga, de alguna forma, digamos que personas con tiempos muertos, que lo que pueden llegar a hacer es pues afectar las finanzas de la compañía. Entonces, así se usan los presupuestos para poder hacer el tema de administración de los recursos. Para planear, pues lo que yo les decía hace un momento, en caso de que yo te necesite en algunos meses algún apalancamiento financiero, pues puedo buscar algún banco que me preste por un par de meses para suplir con una necesidad o buscar un inversionista o un socio que me permita a mí que hagan una inversión pues para cubrir esos meses donde el ingreso no me da para cubrir la operación y los gastos que tengo por la ciclicidad que tienen mis ventas, ¿ok? Entonces, eso también es bien importante tenerlo en cuenta. Ahorro e inversiones, pues puedo ver en qué momento podría yo llegar a hacer algún tipo de inversión, ¿sí? En qué momento podría yo llegar a hacer una inversión, ya sea de efectivo o de algún equipo o algún elemento, llámese maquinaria,
buses, transporte que yo necesite para poder lograr y prestar los servicios que requiere mi compañía. Y lógicamente, si yo tengo bien controlado mi presupuesto, pues voy a poder cumplir con los objetivos que tenemos trazados en la compañía. Y eso es esencialmente lo que hacíamos en un presupuesto. Por eso lo hemos hablado en varias oportunidades, hemos puesto varios ejercicios de diferentes formas de hacer un presupuesto, porque es bien importante. Y esto, pues creo que ustedes, todos, de alguna forma, de pronto notan, o espero que sí muchos lo hagan de una forma bien precisa, bien acuciosa, el presupuesto de gastos que tiene uno en su casa. ¿Sí? Y es importante uno entonces saber que hay meses donde puedo llegar a recibir un poquito más, otros meses que no necesito, voy a tener unos gastos adicionales que no están, digamos que en el gasto mes a mes, cuando van a entrar los hijos al colegio, la compra de cuadernos, útiles de aseo, entonces los meses de enero y junio a veces son bastante pesados en ese sentido. Llego yo de vacaciones de final de año, después de haber disfrutado un buen tiempo con mi familia y llego pues enero a comprar cuadernos, uniformes y todo lo que viene en los colegios, entonces llega uno un poco en saldo en rojo. Entonces, eso es importante, el presupuesto. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor, hasta el momento todo claro, instructor. Perfecto, muy bien. Bueno, dentro del presupuesto es importante examinar los ingresos de la operación. O sea, el presupuesto me ayuda a mí a revisar los ingresos de la operación, ¿sí? De cualquier tipo, sea una operación en la que se presta un servicio, o sea una operación en la que se está produciendo un bien o servicio, un bien, ¿sí? ¿Qué otra cosa me permite a mí el presupuesto? Tener claridad de costos fijos y costos variables. Y esto es bien importante porque a veces hay costos variables que pueden tender a convertirse en fijos y no nos damos cuenta, pero son netamente variables. Entonces me va a permitir saber esos incrementos de ciertos costos que pueden empezar pueden llegar a parecer que son
Buenas noches. Aló. Compañeros, ¿ustedes escuchan al profesor en algún momento? Yo no lo escuché más. No, Como que se le cayó la transmisión al se profesor. desconectó. Dijo que No. ya se volvió a conectar, que ya se conecta. Y está tan interesante. Sí, súper. Ah, No, pues yo estoy, pero mejor dicho. muchachos, yo no alcancé a ingresar a la clase. Una pregunta, ¿a ustedes ya les calificaron el RAP 37? No, está pendiente, yo creo que debe estar en eso. No, está pendiente de calificar. Pero él no dijo nada al inicio de la clase. Nadie preguntó nada. No, señorita. Solo dijo que si ya lo habíamos visto, y pues yo le dije que sí, pero creo que no se acuerda que tiene que calificar. Nos toca preguntarle porque imagínate esa nota desde cuándo está Creo que esa parte pendiente. no entra dentro del contrato esa parte, la calificación. Ay, no sean así con el profe. Ese Ahorita el 37 a ver qué. está desde el primero de mayo, que se subió. Sí. Desde el 4, había plazo subido hasta el 4. Por eso, imagínate tú, ya hoy estamos aquí, 14, 13. imagínate tú, está atrasado, y son 72 horas. ¿Y cuánto ya lleva? Como tres. Y si toca hacer correcciones o algo, imagínate para cuándo. Yo pensé que habían preguntado eso, sino que no alcancé a ingresar a clase. Así no me deja entrar, empezando por ahí. Entonces dije, no, ni modo de preguntarle, porque mira, fue que ya hablé al inicio, entonces me dio como pena preguntar. Pero la va a preguntar ahorita, espere que entre. Y pues tan aburrido quedó que pues hasta se salió. Esta llamada está siendo grabada y monitoreada, muchachos. Yo sé. Buenas noches, nuevamente. ¿Me Buenas escuchan? noches. Hola, profe, buenas noches. Sí, Qué señor. pena qué pena con ustedes, pero ese computador le pasó algo y se autorreinició. Bueno, qué pena. Voy aquí a retomar nuevamente. Por favor, cuando vean mi pantalla me avisan. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, qué pena con ustedes. El inconveniente. Esperemos que esto no se nos vuelva a trabar más. Bueno, muy bien. Entonces, esto ya lo hemos visto. Estábamos aquí recapitulando, viendo lo que era entonces, porque era importante el presupuesto y los aspectos que tiene en cuenta el presupuesto. Entonces, hablábamos de examinar los ingresos de la operación. Veíamos también aquí tener claridad con los costos fijos y variables para que no se nos van a perder a esos costos variables que a veces tienden a convertirse en fijos y podamos permitir y ser eficientes en el presupuesto que se está desarrollando. Considerar, y hemos quedado acá, considerar los recursos para imprevistos. En cualquier proyecto que realicemos nosotros, en cualquier presupuesto, ¿sí? Sea el presupuesto normal que tiene la compañía, siempre se deben tener asignado recursos para manejar imprevistos. Entonces, cuando se va a prestar un servicio, uno siempre tiene que calcular que debemos tener
no sé, eso política de la compañía según sus costos y su modelo financiero, calcular un 5, un 7, hasta un 10% de imprevistos del proceso o de la actividad que vayamos a realizar. Entonces, las compañías deben tener presupuestado un presupuesto, valga la redundancia, para esos imprevistos que se pueden presentar durante la operación. Que cuando se presente una situación, si requiere usar parte del presupuesto, mejor, pues me alcanza a cubrir, pero si el presupuesto o la inversión o el dinero que se necesita es mayor a esos gastos o esos imprevistos, pues nada, pues seguramente tendrán que tomar acciones para conseguir el capital que necesite la compañía, pero va a ser menos el impacto a que yo no tenga nada presupuestado, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es poder ver el estado de ingresos y egresos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad cuando están en sus compañías que mensualmente o antes las empresas hay cierta presión hacia el área de ventas en esos momentos en donde no se está cumpliendo el presupuesto. Entonces, cuando no se empieza a cumplir el presupuesto de ventas, empieza la presión también a reducir el presupuesto de gastos. Seguramente, pues, para evitar que pase o se termine un mes con saldo en rojo. Entonces, eso es importante y se hace control permanente. Hay compañías que lo hacen mensualmente, otras empresas según la dinámica lo pueden hacer semanalmente y en otras hasta diariamente se controla el presupuesto tanto de ingresos como de egresos que tiene la organización, la compañía en la que se está desarrollando la actividad, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, importante uno poder resumir el presupuesto, sacar unos indicadores, sacar unos datos que me permitan a mí poder mirar de una forma eficiente, de una forma rápida, cómo se está ejecutando o no se está ejecutando el presupuesto para saber si vamos bien, no vamos bien, la situación del mercado ha generado que haya menos o más ventas. Si hay más ventas, pues lógicamente lo que tienen que hacer es hacer un ajuste seguramente a todo el tema productivo, pues para poder cumplir con esa nueva demanda que tiene la compañía, ¿sí? Saber y programar, pues, en qué se va a invertir ese dinero adicional que se puede llegar. Y si es menos el presupuesto, el que se tenía presupuestado, pues, nada, lógicamente, ver con la compañía puede recibir gastos, pues, para que no sea impactada por esa faltante de ingresos de los cuales se tenían o ya se tenía una programación por parte de la compañía, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, sector todo por el momento. No, Bien. profe, todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a recordar aquí algo que es el tema de cómo se definen las tarifas, ¿sí? Una tarifa a nivel, uno habla mucho de tarifas cuando estamos hablando de, pues, especialmente de transporte, cuánto es la tarifa o cuánto es el flete o cuánto es el costo del servicio por movilizar una carga o por movilizar unas personas o cómo es la tarifa o el flete que usted me va a cobrar por moverme durante un año los estudiantes de un colegio. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante recordarlo, cómo se genera, cómo se hace, porque esto va a ser parte del día a día que ustedes van a manejar en sus operaciones de transporte, ya sea que estamos moviendo pasajeros, ya sea que estemos moviendo carga, ya sea que tengamos un servicio mixto, ya sea que tengamos el movimiento o tengamos que hacer movimiento a través de modos aéreo, marítimo, férreo, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos perder el foco de cómo se generan las tarifas, ¿de acuerdo? Y para esto, vamos a ver aquí un pequeño video para ver desde una perspectiva cómo se monta. ¿Ahí están escuchando? Sí se escucha, pero no se ve. No se ve. Ok, ya. Quería saber si están escuchando. Si no, aquí ya les La tarifa explico. se determina sumando los costos fijos, los variables, la distancia de la ruta
toneladas a transportar y la utilidad. Por ejemplo, cálculo de la tarifa. La tarifa se determina sumando los costos fijos, los variables, la distancia de la ruta, toneladas a transportar y la utilidad. Por ejemplo, considera los siguientes valores. Costo variable, 0.8624 pesos entre tonelada kilómetro. Costo fijo, 310 pesos entre tonelada. Distancia de la ruta, 525 kilómetros. Toneladas, 26. Utilidad, 15%. Multiplica el valor del costo variable por la distancia de la ruta. Suma el resultado a la cantidad que tienes como costo fijo, al valor de esta operación es, y se le llama costo de operación o costo por tonelada. Multiplica el valor obtenido por el número de toneladas transportadas. Obtienes, a este resultado se le llama costo total del servicio. Por último, a esta cantidad agrega la utilidad correspondiente al costo total del servicio. Multiplica el resultado anterior por 1.15. El resultado es la tarifa mínima que debes cobrar por tu servicio de transporte. Recuerda revisar los costos variables antes de hacer este cálculo, ya que puede haber cambios. Bueno, entonces esto era para recordarles cómo se saca una tarifa. Aquí vamos a ver y recordarlo rápidamente acá. Pero hay muchas... Perdón. ¿Esto qué le pasó? Un minuto, que esto está loco, este computador. Entonces, para poder calcular el flete y el costo, ¿qué tenemos que tener en cuenta, damas y caballeros? ¿Me recuerdan? ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a calcular? Costos fijos, costos variables, la utilidad. Costos variables, la utilidad. Los imprevistos. Ajá. Pues si es de transporte, pues se tiene en cuenta pues el combustible, todas esas cosas que vienen a ser parte de los costos fijos. El kilometraje, las toneladas. El kilometraje, las toneladas, dependiendo cómo yo vaya a ofrecer mi servicio. Entonces, ese tema del costo por tonelada, pues va a variar un poco si yo ofrezco el servicio por tonelada transportada o ofrezco un servicio global. Entonces, eso varía un poco. Buenísima esa pregunta para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Yo puedo ofrecer un servicio, yo le transporto a usted y mi negociación es que le cobro la tarifa Bogotá-Cartagena. 5.500.000 pesos por mover un camión 3S3 full de carga. O de pronto ya cuando hay una negociación diferente, bueno, yo le cobro a usted por tonelada transportada. Entonces eso varía un poco de cómo yo lo quiera manejar, de cómo yo lo quiera negociar, ¿de acuerdo? Pero en sí es lo que ustedes decían. Entonces lo primero que tengo que tener son mis costos fijos. ¿Qué es un costo fijo? Vamos a ver. ¿Qué es un costo? Recordemos rápidamente qué es un costo. ¿Qué es un costo, damas y caballeros? ¿Recuerdan? Son como lo que cuesta la operación. Lo que cuesta la operación. Bueno, como Son no sé ítems cómo decir, que como los tienen recursos, que pues, ver. los recursos que Los consume la recursos, operación. ok, sí, tiene la idea, perfecto. Tiene la idea, le falta una palabrita. ¿Quién más está hablando por acá? Son lo que Ya hace me parte acordé. Son los de recursos para la créditos. producción, instructor. Ya me acuerdo. Los recursos para la producción. Exactamente, eso es lo que le faltaba, los recursos para la producción. Muy bien. ¿Quién más nos está hablando por aquí? ¿Jenny? Bueno, entonces, exactamente. Entonces recuerden que los costos son todos los, llamémoslo, todas las erogaciones de dinero que están asociadas a la razón de ser de la compañía. ¿Sí? Si es una empresa que se dedica a producir pan, pues es todo lo que necesita para producir el pan. Si es una empresa que presta servicios de transporte, pues son todos los
factores, elementos, recursos que yo necesito para poder ofrecer mi servicio de transporte como tal. Si yo no tengo ese recurso, pues no puede funcionar la empresa. Entonces, eso es importante. Luego, entonces, hablábamos de unos costos fijos y hablamos también de unos costos variables. ¿Qué hay diferencia entre un costo fijo y un variable? ¿Cuál será esa diferencia entre Pues un costo variable? pues el fijo es el que siempre se cuenta con ese costo por cada servicio o por cada cosa que uno ofrece. Y el variable es el que varía de acuerdo, pues, como digamos que a la canasta familiar, o sea, ejemplo, a que suba o no baja el costo de las cosas. No. La primera parte está bien, la segunda no. ¿Qué será un costo variable? ¿Qué será un costo variable? Que El varía, costo es un gasto que variable varía mensualmente. Varía mensualmente, pero varía asociado a qué. dependiendo del servicio que se va a prestar, sea de carga o de pasajeros, la distancia, cuántos días son, De es acuerdo a un la costo producción, variable. Tutor. Varía según qué, perdóneme que se le cortó y no alcancé a escuchar bien. De acuerdo a Varía la según la producción. operación. Varía según la operación. Ok, pero ¿qué quiere decir cuando dice que varía según la operación? ¿A qué se refiere? Por la distancia, kilometraje, combustible, Ok, peaje. es por ahí. Entonces, los costos variables, por favor. El costo fijo es el costo que yo opere o no opere, transporte o no transporte, produzca o no produzca, lo voy a tener. ¿Como cuál? En el caso del transporte, los gastos de capital que van asociados ¿a qué? Al pago, pongamos un ejemplo, el pago de los préstamos que tengo por la flota, que tengo que pagar mensualmente por la flota de vehículos que compré. Entonces, tengo un camión, me costó 500 millones de pesos y todos los meses tengo que pagar 5 millones de pesos. O sea, si mueva carga o no mueva carga, tengo que pagar 5 millones de pesos. ¿Sí? El SOAT, los seguros, todo eso son costos que opere o no opere, hay que cancelarlos. Diferente a los costos variables, que por ahí de pronto hay un poquito de confusión que tenía Mariluz, es el costo variable va asociado a lo que yo produzca o a la cantidad de servicios que yo genere. Si yo muevo, y por ahí era donde decían que está asociado al combustible y a la distancia, entonces entre más distancia yo desplazo mi vehículo, pues más costo va a ser, mi costo variable va a ser mayor. Si yo solo muevo carga entre Bogotá y, no sé, Bogotá y Paquirá todos los días, pues bueno, sí, tengo un costo variable pequeño, pues si yo empiezo a mover carga a Bogotá, Cartagena, Bogotá y Piales, pues seguramente con esas distancias se me va a incrementar mucho más el costo, porque necesito más gasolina, voy a gastar más vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, por favor, damas y caballeros, el costo fijo está asociado a la producción y produzca o no produzca, lo tengo que pagar. Y el costo variable va asociado al número de unidades que yo produzca o al número de servicios que yo produzca. Si yo produzco 100 panes y me gasto, digamos que en materia prima, la harina, la levadura, la mantequilla, 500.000 pesos, y si empiezo a producir 1.000 panes, pues seguramente ya no va a ser 500.000 pesos, sino pueden ser 3 millones de pesos. Entonces, des en cuenta que si aumento mi producción, aumento mis costos. Y también por ahí hay una palabrita, ¿se acuerdan algo que se hablaba de la economía a escala? ¿Sí recuerdan algo de lo que es economía a escala? Que entre yo más produzca una unidad, entre más produzca, el valor por unidad promedio va a ser menor. Si yo produzco 100 panes, me pueden salir a 80 pesos, pero si produzco 200 panes, el costo de producción me puede salir a 65 pesos. Eso es algo también que se debe tener en cuenta. Entre más produzco yo, me puede salir más económico en la unidad producida o el servicio producido. Luego de eso hay que sumarle los gastos. ¿Y qué son los gastos? ¿Qué son los gastos? Deme un ejemplo de un gasto. ¿Recuerdan algún gasto?
Los servicios públicos o servicios de vigilancia, servicios generales, bueno, algo así. Sí, exacto, pues sí, porque no están asociados a la operación. Si yo tengo al vigilante o no al vigilante, pues seguramente, pues sí, me da más seguridad, pero pues no lo necesito, entre comillas, no lo necesito para producir el pan, no lo necesito para prestar los servicios de transporte, ¿sí? Entonces, eso es un gasto. Son todos los recursos que yo tengo que hacer, pero no están asociados a la operación. ¿Listo? Y luego de eso, pues lo que se hablaba, aquí se incluye la utilidad y lógicamente entre la utilidad muchas veces se incluye también los imprevistos, pero aquí la utilidad es cuánto voy a ganar yo por ese servicio que presto, cuánto voy a ganar yo por esa unidad o por ese pan que yo vendo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y al final, pues me va a dar el valor del flete o costo del servicio que yo voy a prestar. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Dudas, inquietudes, aclaraciones? No, señor. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, vamos a ver aquí unas tablitas, vamos a ver aquí un poco de los presupuestos, ya enfocándonos un poco más hacia la actividad que tienen que desarrollar para que nos vayamos ubicando en lo que hay que hacer. Esto es un ejercicio muy, muy sencillo, damas y caballeros, pero es de mucha atención, ¿sí? Aquí ustedes fácilmente se pueden equivocar, como ha pasado con muchos compañeros de ustedes desde hace tiempo, porque no leen bien las indicaciones del ejercicio. Bueno, entonces vamos a ver aquí una tablita. Esta tablita es solamente como para irnos contextualizando un poco. Esto es una matriz de costos y tiempos en un proceso de exportación. Esto es una parte, puede llegar a ser una parte de un presupuesto. Aquí lo que queremos ver es una tabla de costos. ¿Cuánto nos vale un proceso? ¿Cuánto nos vale una operación? ¿Para qué? Pues para saber qué recursos van a necesitar. Entonces aquí en este ejemplo que vemos, aquí encontramos pues que habla del modo marítimo, del modo aéreo y del modo terrestre, ¿sí? Y esto es un proceso aquí de una exportación tipo export. ¿Recuerdan qué es export? ¿Qué es un export? EXN, ¿qué significa? ¿Eso cómo se llama? Comprado en fábrica. Exactamente, muchas gracias. Es costo con entrega en fábrica, pero ¿esto qué significa? Cuando hablamos es un término de negociación que se llama ¿cómo? Recuerden por allá, guía número 2, RAP 14. ¿Cómo se llama esto? Es un término de negociación internacional, alias Incoterms, no se les puede olvidar. Entonces es una negociación en donde el que fabrica o el que vende entrega en la puerta de su fábrica. Recuerden que hay otros, el FOB, el CIF, que pueden ser uno que me entregan en mi fábrica o me entregan en el puerto de origen, en el puerto de destino. Bueno, eso es para recordar. Entonces aquí estamos viendo eso. Entonces aquí se empieza a analizar costos directos, el embalaje, el etiquetado, la unitarización de la carga, la documentación, manipuleo de la local de la exportación, el flete interno, el seguro interno, el almacenaje, la parte de aduanas, todos los costos bancarios, los agentes de aduanas. Y aquí entonces me va a dar todos los que son los costos directos en este caso, de esa exportación. Y aquí hablamos de unos costos indirectos. Entonces, los gastos administrativos, capital utilizado, y me da costos indirectos. Y entonces aquí habla de que el total FOB, que es otro término de negociación, ya le sumé todo esto y ya llegar a puerto, entonces ya con FOB, o sea, con export me da un valor, pero con FOB
le sumo todo esto que tiene aquí y me da el valor FOB. Y esto es una forma, pues, de calcular un flete, una tarifa, teniendo en cuenta todos esos aspectos. ¿Listo? Vamos a ver otra forma. Entonces, aquí vamos a hablar, y es en cuenta que aquí estamos hablando de tres costos, estamos hablando de algunas cosas importantes. Hablamos de los costos operativos, costos fijos, costos variables y otros costos administrativos. Bueno, aquí no son costos, sino son gastos administrativos, pues son gastos. Ahí no son costos, sino son gastos. Entonces, esto es un resumen de un presupuesto. Costos fijos, costos variables, y aquí son gastos, también aquí no son costos, sino son gastos administrativos, todo lo que tiene que ver. Y eso me da a mí que el costo de la operación. Aquí nos falta algo para determinar cuánto me cuesta mi proceso. ¿Nos faltará algo? ¿Cuánto tengo que cobrar por los servicios que presto? ¿O está bien? Costos fijos, costos variables, costos administrativos. ¿Falta la utilidad? Falta la utilidad, muy bien, exactamente, nos falta la utilidad. Entonces aquí lo que hay que hacer es, pues, tener en cuenta la utilidad, y ahí tenemos ya lo que corresponde a, ay, Dios mío, esto se me daña aquí, permítame un minuto que aquí, déjame un minuto que aquí me sale un pequeño error. Listo, entonces esto es otra tabla. Aquí, ¿qué estamos viendo? Si ustedes ven en esta tabla de costos, hablamos de un valor por mes. Hablamos de un valor por viaje. Y hablamos de un valor por tonelada. ¿Cómo obtengo yo esos datos? ¿Qué creen ustedes? Si hablamos de transporte de carga, ¿qué creen ustedes? Si estamos hablando de transporte de carga, ¿cómo creen que podemos obtener este dato? Pues se busca el kilómetro recorrido por cuánto cobra uno por un kilómetro recorrido por tonelada. Puede sacarlo de esa forma, pero pues ya teniendo como el costo de cada, pues nosotros lo cotizamos en la empresa es por kilómetro recorrido, entonces uno cobra es por kilómetro para el servicio de transporte especial. Servicio de transporte especial. Y bueno, ¿y cómo hace para, ya que tú tienes conocimiento de eso, cómo calculan ese kilómetro recorrido? ¿O cómo hacen para calcular ese kilómetro recorrido? Con todos los costos fijos y los costos variables, o sea, los costos administrativos, y los gastos de la operación y la utilidad. Entonces así se hace como una tabla ahí, y uno mete por ejemplo, un viaje de aquí a Melgar, ¿cuánto da? Entonces esto apunta el número de kilómetros y ya como tiene hecha la tabla con los gastos, con lo que gasta, entonces ya le bota el valor por kilómetro. Ok, sí, perfecto. Muy bien. Eso es una forma, ay Dios mío, esto está aquí pegado, ¿qué le pasó a esto? Eso es una forma en que se puede hacer, exactamente. Entonces es importante. Y si yo también lo podría calcular, si yo puedo calcular cuánto es un viaje, y teniendo el costo estimado de un viaje, puedo calcular, según los viajes que yo haga, puedo calcular cuánto va a ser el costo del mes. Y si yo sé cuánto es el costo del viaje, conozco lógicamente cuánto es la distancia que tengo que recorrer y el flete, pues lo que hago es dividir ese flete por los kilómetros que recorro y saco, por las toneladas que voy a mover, y podría llegar uno a presentar también el costo por tonelada. Entonces hay que entender bien cómo es la dinámica, como decía su compañera, en el caso del transporte especial, cómo hacen ellos su tabla, sacan todos los costos y luego pues van sacándolo para cada uno de los destinos según los servicios que les propongan que ustedes tienen o que les piden que coticen. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es? Ay, esto sacó aquí un error. Una chica. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Entonces, y esto es una forma en donde uno, pues, teniendo un costo, pues puedo sacar los valores por mes, por viaje y por tonelada, según la situación que yo necesite o que yo requiera hacer según lo que me ofrezca mi cliente o según la negociación que yo tenga acordada. Si pago una tarifa mensual
o solamente lo va a cobrar por el transporte, por el flete de ese viaje entre dos ciudades o entre dos puntos. Bueno, esos son diferentes formas en que uno lo puede ir, ay, Dios mío, esto estoy pegado, qué pena, es que en que uno lo puede ir revisando, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Ah, bueno, aquí también esto es un cuadrito que va a tener mucho que ver con la actividad que ustedes van a desarrollar. Y aquí lo que vemos es un presupuesto, pues, por meses. Me dan junio, julio, agosto, septiembre. Aquí estamos viendo un presupuesto de operación de carga. Y aquí me dan unos meses, me dicen aquí unas toneladas a transportar. En el mes de junio 1856, julio 1472, agosto 1472, septiembre 1856, octubre lo mismo, noviembre 2208 y diciembre 1472. Y pues aquí estamos calculando. Bueno, acá hay un dato de vehículos que voy a utilizar para manejar esta carga. Tengo aquí unos costos fijos, unos costos variables y aquí otros costos. Y lógicamente lo que hablábamos. Sí, tenemos unos costos de operación, le sumamos la utilidad y aquí podemos determinar cuánto es el valor por mes o el valor por viaje, según lo que se pida. Por eso les digo, es importante leer. A veces uno se equivoca en un ejercicio porque me ponen una cascarita o por el afán de desarrollar la actividad, no leo la minucia y me puedo confundir o equivocar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, damas y caballeros? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, ahí vamos bien, bien, bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esto es lo que tenía para hoy presentarles. Recordarles algunas temas y aspectos relacionados con el tema del presupuesto y vamos a ver el desarrollo de la evidencia que está enfocada a un tema de presupuesto muy sencillo. Entonces, por favor, máximo cuidado, máxima atención en esos últimos minuticos de la sesión para que nos quede claro cuál es la actividad que tienen que, ay Dios santo bendito, la actividad que tienen que desarrollar para que no se vayan a equivocar o cometer por ahí algún error. Ven acá un momento, 400, 866, muy bien. Entonces, la evidencia que hay que desarrollar es la siguiente. Voy a leerles acá textualmente, voy a leerles aquí textualmente cómo aparece el desarrollo de la evidencia. Entonces, recuerden que este es RAP 45, guía 6, informe y evaluación de un presupuesto. ¿Ok? Y alguien que me ayude a leer esta primera parte, por favor. Uno solo, por favor. O una sola. No se ve. Uy, ahí lo amplié todo lo que puedo. Ahí no alcanzan a ver. Sí, profe, caso número 1. La empresa Mascoticas, para la cual usted labora, cuenta con la siguiente información de toneladas de alimento para mascotas a movilizar en los siguientes 6 meses.
desde Barranquilla hasta Bogotá. En el 2024, en junio, 1856. En julio, 1472. Agosto lo mismo. Septiembre, 1856. Octubre, 1856. Noviembre, 2208. Y en diciembre, 1472. La gerencia le ha solicitado a usted realizar los presupuestos de transporte para estos meses, llevando a cabo el siguiente paso a paso y teniendo en cuenta que el transporte debe realizar en vehículos tipo tracto camión con capacidad de 32 toneladas. Qué pena, lo voy a interrumpir ahí. Ojo, por favor, lo primero que les están dando es que la tabla con unos datos de cuántas toneladas deben movilizar en cada uno de los meses. O sea, esta partecita que está aquí dice para cada mes cuántas toneladas deben movilizar. Primer dato. Y el segundo dato que les dan, que es bien importante, es que les están dando las indicaciones de cómo mover esas toneladas por cada mes. Y les dicen que lo tienen que hacer en un camión, que el tipo de vehículo es tractocamión de 32 toneladas. ¿Ok? No es más ni es menos. Les dicen, ok, muévalo en camiones de 32 toneladas. Entonces son los dos datos bases para el ejercicio. ¿Cuántas toneladas por mes y cuántas toneladas pueden mover por cada movimiento que haga un vehículo? Y el otro dato que les dan ahí es que es un movimiento entre Barranquilla y Bogotá. ¿Listo? Entonces, ojo, por favor. Por favor, continúa. Ok, profe. A. Descargar el archivo Excel denominado ejercicio presupuesto de transporte, que se encuentra como anexo a este documento. B. Calcular el presupuesto diligenciando la información en la planilla de archivo Excel denominado ejercicio presupuesto de transporte. C. Para obtener la información a utilizar en el archivo Excel, el aprendiz deberá ingresar a la página del CICETAP, Portal Logístico de Colombia, a través del siguiente enlace. D. Una vez haya ingresado a la plataforma, debe diligenciar los datos solicitados para realizar la simulación de acuerdo con la figura 1. Ok, bueno. Entonces aquí está, para aclararles, está el ingreso a CICETAC. ¿Sí? Ingresan a CICETAC, ingresan toda la información del vehículo. ¿El vehículo cuántas toneladas puede mover? 32. 32. Entonces, como ahí les pregunta si es de estaca, si es furgonado. Imaginémonos que es un camión furgonado. ¿Listo? Porque vamos a mover alimento para mascotas y no puede ir en un carro de estacas ni en una cama baja. Entonces, asociemos o imaginemos para la información que ustedes van a trabajar que es un carro furgonado. ¿Listo? De 32 toneladas. Por favor, siga, gracias. A. Al digitar la información de entrada en la plataforma y responder la pregunta de seguridad, se desplegará la información requerida y solicitada por la hoja. Costos operativos de viaje. A. Diligenciar la información solicitada en hoja. Costos operativos de viaje del archivo ejercicio presupuesto de transporte. B. Después de haber diligenciado y totalizado los valores en la hoja mencionada con anterioridad, deberá diligenciar, formular y calcular los datos que conformarán el presupuesto de transporte del segundo semestre del 2024 para la empresa Mascoticas. Información que debe ser registrada y calculada en la hoja de presupuesto y transporte segundo semestre. En el mismo archivo, con base en el presupuesto realizado, el gerente desea saber cuántos vehículos se requieren para realizar el transporte de alimento cada vez.
Bueno, entonces viene la parte importante. Es, con base en la información anterior, haber hecho las... ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Con base Señor. en haber la consulta con la información de cuántos son las toneladas por mes, que cada carro mueve 32 toneladas, haber hecho la consulta en CICETAC, viene la pregunta. Entonces, lo primero que se les pide es cuántos vehículos se requieren para realizar el transporte del alimento cada mes. Entonces, ¿cuántos vehículos van a necesitar yo cada mes para mover esas toneladas X que tengo ahí pendientes? ¿Ok? Lo segundo, ¿cuál es el valor total de los costos fijos de cada viaje? Ojo, por favor, el valor total de los costos fijos de cada viaje. ¿Cuál es el valor total de los costos variables de cada viaje? Cuarto, ¿cuál es el costo total de los otros costos? Otros costos de cada viaje. Quinto, ¿cuál es el valor total de los costos de cada viaje? ¿Sí? ¿Y cuál es el valor total del presupuesto para la totalidad de los viajes de cada mes? Entonces aquí les pide el presupuesto de la totalidad de viajes. Dense en cuenta que estamos hablando de cada viaje, pero al final les está pidiendo el dato de la totalidad de viajes para cada mes. ¿Cuánto es el presupuesto total? Gastos, costos, utilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Pues un archivo de Excel, que ya lo vamos a ver, que está acá, y enviarlo de forma grupal. ¿Cuándo hay que entregarlo? ¿Recuerdan? El 20. El 20, correcto. Entonces, vamos a ver el archivo para que lo tengamos claro todos. Es un archivo que ustedes van a encontrar en Sajuna en la plataforma. Lo encuentran cuando vean la evidencia, van a encontrar que la evidencia tiene ahí un archivo anexo para que ustedes lo puedan descargar. Ay, María Purísima. Entonces van a encontrar este archivo de Excel. Este archivo de Excel tiene 7 hojas. Es un solo archivo. Hay que marcar ejercicio presupuesto número tal, grupo número tal, ejercicio presupuesto, RAP 45, ejercicio presupuesto de transporte. Y trae una hojita. Ven aquí abajo, donde está la portada. Ustedes deben colocar aquí la portada. Luego sigue una hoja con la introducción y objetivos. Entonces aquí ustedes van a colocar esa introducción y esos objetivos. Viene una parte que se llama una hoja que son costos operativos de viaje. Y entonces aquí es importante lo siguiente. Aquí esta primera parte pues son unos datos resumen que van a salir de acá. Y aquí entonces lo primero que les pide es que hay 3 cuadros en donde habla de costos operativos. Aquí, perdón, voy a corregir es porque estos no son costos, otros. Estos son gastos administrativos. Gastos administrativos. Entonces, lo primero que les pide es costos operativos y hay una columna para el valor del mes, el valor por viaje y el valor por tonelada. ¿Cuál deberían diligenciar ustedes primero, damas y caballeros? ¿Ahí ven mejor? Pues la tonelada. ¿La tonelada?
¿Por qué? ¿Por qué la tonelada? Sacar el valor. ¿Por qué la tonelada? Cuéntanos. Y aquí aclaramos las dudas todos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la tonelada? ¿O alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿O alguien tiene otra idea de cómo hacer el ejercicio? ¿Cuál de los tres valores calculo primero? ¿El valor del mes, el valor por viaje o el valor por tonelada? Revisen la información que les acabo de dar del ejercicio. ¿Recuerdan? ¿Qué será lo primero que yo tengo que Pues sacar? primero se coloca, profe, los costos fijos, ¿sí? Pues ya sabiendo cuánto es el costo fijo, ¿no? Pero el mes del viaje o de la tonelada, Mariluz. Tenemos que transportar sacándolo del 32 sistema, toneladas. Perdón, del digo, viaje. Alexander, un minuto que Mariluz estaba aquí hablando y ya le doy el paso para que hable usted, Alexander. Mariluz, Pues uno hace termina Qué eso. pena, lo profe. del CICITEC, Tranquilo, tranquilo. Si quieren, y ahí levantan la mano para que esté más ordenado. hace lo del Mariluz, CICITEC y ahí saca los datos, pues, del valor por viaje, ¿de dónde, perdón? del CICITEC. Saca, pues, cuánto Ok. cuesta en cuanto a revisión tecnomecánica, salario, eso se saca de ahí. Ok, sí, puede ser. Listo, Mariluz, gracias. Alexander, ¿qué nos iba a decir? Y luego el Pues valor prácticamente lo mismo que dijo la compañera. Como son 32 toneladas que tenemos que hacer en el despacho por viaje y tenemos un total de tonelajes por mes, pues ahí sacamos la variable por CICETAP. Ok, pero ¿cuál? ¿Saco el valor por mes, valor por viaje? ¿Qué es lo primero que calculo? ¿Valor por mes, valor por viaje o valor por tonelada? ¿Qué cree Alexander? Creería que Tonelada. todo. ¿Por tonelada? Sí, profe. Y ¿Y ahí cómo vamos. me permite calcular el del viaje? Y la suma de los viajes puedo promediar el del mes. Ah, ok, José Luis, muy bien. Exacto, Alexander también tenía razón, pero lo más fácil, también puedo calcular por tonelada, puedo calcular por mes, pero digamos que el más sencillo, esto es solamente para orientarlos, para que lo hagan de la forma más sencilla. El viaje a mí me permite, ya como sé cuántas toneladas voy a mover por cada vehículo, el origen y el destino, ¿sí? Entonces lo más fácil es que yo saque y el primer cálculo que haga, pues sea el valor por viaje, ¿sí? Y ustedes lo que hacen es empezar a registrar acá. Entonces en capital, por ejemplo, 2.500.000. Ingresan la información ahí. En comunicaciones, desde el celular, 50.000 pesos, no, eso es mucho, 50.000 pesos del mes, digamos que son 10 viajes, 3.200 pesos me vale en promedio por viaje. El parqueadero, eso pues lo puede sacar CICETA, bueno, ahí van colocando los datos que genere CICETA. Profe, una pregunta. Señora. Nosotros estábamos haciendo la actividad anterior y nos asaltó una duda. Ese valor por viaje, por lo menos de comunicaciones, es por día, ¿cierto? ¿Es por día? ¿O cómo lo sacan todos esos valores? En CICETAC. Sí. ¿El qué hace? Él calcula, sí, digamos que lo puede calcular por día, él calcula cuánto, pues normalmente él calcula cuánto puede llegar a costar un plan de comunicación, pues, ahí se han ingresado, digamos que esa información de CICETAC ha salido de un estudio, de una información que el Ministerio de Transportes ha bajado. Y por decir algo, ellos dicen, el promedio de comunicación entre celular, GPS, que es lo que normalmente usan los vehículos para transportar, vale, voy a decir aquí cualquier barbaridad, vale 100.000 pesos el mes. Entonces lo que hacen ellos es dividir ese valor por día. Entonces, si son 100.000 pesos dividido en 30, me da que son 3.300 pesos por día. Pero como hay viajes, por ejemplo, hay viajes que no duran, pueden durar menos de un día, 8 horas, ellos hacen ahí, calculan, pues
el valor que no, estimado de las horas. Hay viajes que pueden durar más de 2 horas, entonces varía según el tiempo estimado que tiene CICETAC para cada uno de los desplazamientos que ustedes les colocan ahí. ¿Ok? Ok. Y eso es como sacan ellos esos valores. Entonces, en parqueadero no se va a poner ahí cualquier valor, 25.000 pesos. Revisión tecnomecánica, la revisión tecnomecánica vale, no sé, dividido, eso lo paga uno mensualmente. Eso lo hace CICETAC solo, pero aquí para tener una idea. Me vale 700.000 pesos, lo divido en 360 días y me dice que eso vale 7.850 pesos para el viaje. El salario, pues, él calculará ahí un valor. Estos son valores supuestos. El SOAT para ese viaje, y no está muy caro. El seguro todo riesgo se vale un poquito más. Listo. Entonces, ya me sacó primero ¿qué? Mis costos fijos por viaje. Entonces, sigo ahora con los costos variables. El combustible, entonces, combustible, 850.000, voy a decir aquí, exagerando. Los peajes, pucha, eso está, con el incremento último que hubo, eso está fuerte. Las llantas, en promedio. Lubricantes. Y ustedes van ingresando ahí la información por viaje. Bueno, ahí no importa que no sean los datos reales. Y aquí ya me saca un valor de 2 millones en costos variables. Y luego en costos administrativos. Entonces, ojo, aquí en comisiones dice 8%. Las comisiones. Entonces, las comisiones es sobre qué valor van a calcular ustedes esas comisiones. Pues lo van a calcular sobre la suma de mis costos fijos más mis costos variables y sobre eso le sacan el 8%. Entonces eso me suma, mal contado, me suma 6.700.000 por el 8, son como 625.000 pesos. Estoy diciendo aquí cualquier barbaridad. El factor administrativo, el 5%, entonces esos son 358.000 pesos. Más la retefuente, más el ICA, 1% más 3%, entonces me da el 1.3% sobre esos valores, entonces me da que esos son 7.700.000, ay, más, perdón, me fui de donde era, 770.000 pesos. Listo. Y entonces me salen cuáles son mis costos administrativos. ¿Ok? Miren, aquí, perdón, aquí. Entonces, des en cuenta que aquí me habla que es el 12% más el factor prestacional, 12%, y ustedes calculan 2 millones más 4 millones, le calculan el 12% y ahí les da un valor. ¿Listo? Y al final les dice el costo de la operación. Entonces, ya sabemos cuánto me va a costar ese en costos y gastos. Me vale el viaje Barranquilla-Bogotá 8.500.000. Está un poquito alto, ¿no? Pero bueno, eso ustedes sacan los datos reales. Y eso es lo que toca hacer. ¿Listo? Luego, pues, sacan con uno el valor mensual y luego puedo sacar uno valor por tonelada. ¿Cómo saco el valor mensual? Ah, pucha, el valor por tonelada fácil. Son 32 toneladas. Lo que hago es dividir todo, entre comillas, por el dato que tengo. Y luego, pues, para sacar el valor por mes, según los, pueden sacar, para este valor por mes, pueden sacar un valor promedio por mes. ¿Listo? Y esa es la tercera hoja, ¿de acuerdo? La cuarta hoja, ojo, por favor, la cuarta hoja es una matriz. Esta cuarta hoja es una matriz en donde está junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? Están las toneladas que deben transportar. ¿Sí las ven ahí? Toneladas a transportar. Hay los mismos costos fijos que teníamos en la hoja anterior, los mismos costos variables, y aquí, perdón, aquí y aquí son gastos. Listo, lo mismo que la hoja pasada. Entonces, ¿qué trae esta hojita? Pues toda esta información que tienen que llenar. Hay una hoja de interrogantes en donde vuelve y les dice, 1, ¿cuántos vehículos se requieren para realizar el transporte de alimento por cada mes? 2, ¿cuál es el valor total de los costos fijos? ¿Cuál es el
el valor total de los costos variables por cada viaje. ¿Cuál es el costo total de otros costos por otros gastos? Aquí son gastos, de otros gastos por cada viaje. ¿Cuál es el valor total de los costos de cada viaje? ¿Cuántos vehículos se requieren para realizar el transporte de alimentos por cada mes? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuál es el valor total del presupuesto de cada mes? Entonces, hay datos que pueden sacar de acá y hay datos que pueden sacar de acá. Entonces, esta tabla es muy fácil. Si ustedes le dicen que necesitan, ¿cuántos vehículos necesito para junio? 10. Y ustedes den cuenta lo sencillo que es esto. Ustedes ahí les calcula todo. ¿Sí? Si fueran 15, pues porque cambian las toneladas. Pues aquí ya les está diciendo todo. ¿Sí? Aquí 25. Ya ahí les va diciendo toda la información. Entonces, ahí para responder, hay parte de información que está acá y parte de la información que está en este cuadro. Preguntas, dudas o aclaraciones, damas y caballeros. Ok, ¿claro? No mucho. No, Sí, pues profe. ahí más o menos, profe. Entonces, soplando. Yo tengo una El pregunta. costo por viaje lo sacan de CICETAC. Ya iban colocando según sea el caso. Esto de aquí, este gastos administrativos lo calculan con base en sumar el costo fijo y el costo variable, les da un valor y le colocan los porcentajes que están acá y colocan el valor aquí y ya les da, estos son gastos. Listo. Y aquí ya les da el costo de la operación total. ¿Listo? Y aquí están los datos para que ustedes coloquen cuántos camiones necesitan por cada uno de los viajes con las indicaciones que se dieron. Y luego tienen que leer muy bien esto para responder. Aquí preguntan de costos por viaje y costos totales o presupuesto total. Entonces, por favor, lean bien para que puedan responder y saber de dónde sacan la información. Si lo sacan de acá, de la hoja de costos operativos o de la matriz por cada mes. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Sería Ángela? ¿O quién me iba a preguntar por ahí algo? Sí, profe, yo no. Tranquilos, por favor, aclaren las dudas, las preguntas acá, porque después se van. ¡Ay! Se me olvidó. Entonces, por favor, tranquilos y tranquilas, por favor, vean, revisen qué inquietudes tienen, qué preguntas tienen. Entonces, vuelvo y aclaro. Bueno, hay una hojita de interrogantes, una hoja de conclusiones y una hoja de referencias bibliográficas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Diligenciar aquí. Recomendación mía es que diligencien el viaje. Y ahí para adelante ya pueden ustedes empezar a desarrollar para luego hacer por mes y por tonelada. Y luego aquí en esta plantilla hay que pues colocar cuántos viajes necesito, cuántos vehículos necesito para cada mes y ella se encarga de calcularles el resto de datos. En la parte de interrogantes, importante, lean bien qué es lo que les está preguntando, si les está pidiendo la información por mes o por viaje. Eso es la esencia de este ejercicio, es esa, saber qué es lo que les preguntan. La matriz y el cuadrito se arman casi que solos. Ustedes entran, consultan CICETAC y ahí les sale la información. Pero lo importante es poder leer y entender qué se les pide, si es el dato por viaje o el dato por mes. Eso es, digamos que esa es la parte importante. Saber qué les piden, por viaje o por mes, para que puedan responder correctamente. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, aclaración. Ay, ay, ay. Silencio sepulcral. Me preocupa.
No, profe, está claro. Bueno, igual recuerden, damas y caballeros, tienen hasta el 20 para entregar el trabajo de forma grupal. Es un ejercicio muy sencillo. Lo importante es leer muy bien las preguntas, leer bien lo que se da en las preguntas de la evidencia y por último, Ave María, carachas, aquí. Sí, ok. Igual en la grabación y en el resumen va a quedar voy a pegar la tablita de la evidencia para que sepan cuáles son los datos. Bueno, igual aquí están los datos, cuánto tengo que transportar yo por mes, cuántas las toneladas que tengo que poner por mes. Recomendación, pues, para el ejercicio solo camiones de 32 toneladas. Por favor, no se metan, que es que le van a meter camiones turbo y entonces ya no son 12 toneladas, ya no son B32, sino lo va a mover en camiones de 10. Ahí se nos descuadra. Entonces, oro, tracto, camiones de 32 toneladas. ¿De acuerdo? Cualquier duda, inquietud, aclaración, lo pueden hacer por el chat el foro de dudas e inquietudes de la ficha o por el chat de Sahuna. Les recuerdo que si lo hacen por el chat de Sahuna, importante decir, yo soy fulanito, Pedrito Pérez de la ficha 2910866, para que sea más fácil identificarles y poderles dar la respuesta de qué información nos están pidiendo. Bueno, lógicamente mencionar qué RAP para poder identificarlo rápidamente. Y no perder un día o medio día mientras que nosotros revisamos y le decimos, venga, por favor, confírmeme de qué ficha es usted y qué RAP hace alusión a su inquietud que tiene. Así lo hacemos, podemos darle la respuesta más rápida. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, inquietud. Profe, qué pena saliéndonos del tema, el RAP 37, cuando hay posibilidad de poder ver la nota, porque es que no están calificados todavía. RAP 37, sí, ese RAP tuvo un pequeño inconveniente. Déjeme, ya le digo una cosa, permítame. RAP 37, si es que tuve un pequeño inconveniente con la plataforma y RAP 37, a ver, ya les digo. RAP 37, no, me comprometo con ustedes, se los califico entre hoy y mañana. No, hay un pequeño ajuste que tengo que hacer ahí en la plataforma para que me permita calificarlo y no, entre hoy y mañana tienen la calificación del RAP 37. ¿Listo? No sé si fuera de Rubiera tienen alguna Gracias. otra duda. ¿Alguien más? ¿Inquietudes, dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Inquietudes? Bueno, si no es más, no hay más inquietudes, dudas o aclaraciones, nada, les agradezco por el tiempo. Les deseo una feliz noche y cualquier cosa, pues estamos atentos por los canales oficiales para aclarar cualquier duda, inquietud que tengan ustedes del desarrollo de este ejercicio o alguna otra actividad que tengan por realizar. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Gracias, instructor. Buenas noches, profe. Bueno, que descansen.